Queridos hermanos, pues ya es sábado 27 de septiembre del año 2025, día en el que terminamos la semana 25 de tiempo ordinario y lo celebramos con una memoria litúrgica de San Vicente de Paúl, presbítero. Le mando un saludo a la comunidad de San Vicente de Paúl, es una parroquia que está aquí en Santa Catarina, Nuevo León. Pues bueno, hoy nos va a iluminar otro profeta, después de ver a Esdras y a Ageo, ahora el profeta Zacarías. Que es importante los nombres, les decía, que Esdras significa Dios nos vuelve a ayudar, Dios nos ayuda. Zacarías significa Dios se acordó de nuevo. O sea, Dios nunca olvida. Eso es muy importante. Hoy empezamos con el capítulo 2 de Zacarías, versículos de 5 al 9 y del 14 al 15. En aquellos días levanté los ojos y vi a un hombre con una cuerda de medir en la mano y le pregunté, ¿a dónde vas? Él me respondió, voy a medir la ciudad de Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y de largo. Entonces el ángel que hablaba conmigo se alejó de mí y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, háblale a ese joven y dile, Jerusalén ya no tendrá murallas debido a la multitud de hombres y ganados que habrá en ella. Yo mismo la rodearé, dice el Señor, como un muro de fuego y mi gloria estará en medio de ella. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día, y ellas también serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ellas. Qué interesante, porque si bien las profecías siguen centradas en la reconstrucción del templo, porque el templo no solamente es la morada de Dios, sino también es la representación de la presencia de Dios y la presencia del plan de salvación en la vida del hombre, la continuidad de ese plan de salvación a través del templo. Pero también les deja ver aquí que los proyectos de los hombres son limitados en comparación con los proyectos de Dios. Ellos están midiendo para poder hacer la malla que vaya a defender la ciudad. Pero me recuerda el Salmo 126, creo, si mal no recuerdo, ese es el número, que dice, si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Por eso dice, ya no habrá murallas, será el mismo Dios quien los guíe, será el mismo Dios que los proteja, porque Él será su centro y Él será su perímetro. Él estará ahí. Por eso es hermoso cuando dice, yo mismo estaría ahí y mi gloria la habitará en ellas. Y por eso esto nos alcanza a nosotros, porque si bien a ellos les dice literalmente el Señor, ya no tendré murallas, ya no habrá ganado, dice, yo mismo la rodearé con un muro y mi gloria estará en medio de ellas. Dice, pues vengo a vivir en medio de ti, Jerusalén. Pero luego dice, muchas naciones se unirán y ellas serán también mi pueblo y yo habitaré también en medio de ellas. O sea, el Señor habita también en medio de nosotros. Aún que no somos del pueblo de Israel, somos parte de ese pueblo elegido a través de esa extensión de la misericordia de Dios. El perímetro ya no es solamente el perímetro que rodea geográficamente el pueblo de Israel, sino el perímetro es todo el mundo, todo el universo. Estamos con esa esperanza de que el Señor habita en nosotros. No solamente es una esperanza, es una realidad. Nuestra esperanza es que un día podamos habitar con el Señor en el reino de los cielos. El evangelio de hoy es Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. ¿Se fijan cómo estos últimos días han sido pasajes del evangelio cortos los que meditamos? Hoy también son 3 versículos, 43, 44 y 45 del capítulo 9. Dice, en aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, les dijo a sus discípulos, presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Fíjense, es otra manera de volver a decirles los planes de Dios como se los decía ayer. Ayer se los decía más directo, será entregado a la muerte. Pero hoy dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron esas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles y tenían miedo de preguntarle acerca de ese asunto. Ayer les decía, porque ya desde ayer venía este tema cocinándose para nosotros. Jesús tuvo éxito en Galilea. Jesús seguía. No podía haber una persona
necesitada, sufriendo, sin que sintiera compasión. Entonces la gente, al ver tantas cosas, la gente se admiraba. Sentía una admiración por las cosas que hacía Jesús. A lo mejor no tanto por Jesús, ese era el problema. Por eso Jesús los hace que quiten la vista de las cosas visibles y se vayan a lo invisible, que es la salvación. Que a Jesús no vino a rescatarnos de nuestras enfermedades. Jesús vino a rescatarnos de la muerte última, como le llama San Juan en el Apocalipsis, de la muerte del Espíritu. A eso vino Jesús. Por eso les dice, presten atención. Los va preparando para que capten cuál es que lo vean desde la fe, no solamente desde las obras. Que desde la fe capten la misión de la que ellos mismos van a ser partícipes. Incluso también del dolor y del sufrimiento. Pero ellos van a ser partícipes de esta misión. Por eso aquí de nuevo se presenta ese contraste pascual que decíamos ayer. Dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado. En este pasaje tan cortito vuelve a unir esas dos cosas. La gloria que recibe el Hijo del Hombre, pero también el sufrimiento y la pasión y la muerte que va a recibir en la tierra. Entonces eso es muy hermoso. Y la reacción de los discípulos, no entendían esas palabras. Yo te pregunto, es muy probable, porque así nos pasa a la mayoría. Estamos velando a mi padre, estamos velando a mi hermano, estamos velando a un ser querido y no entendemos. No entendemos por qué se tuvo que morir. Y miren, esta semana murió una persona pues famosa porque era presentadora de noticias en Multimedios Televisión aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Débora Estrella. Y se estrelló en la avioneta en la que iban y murió en plena juventud. Tenía 42, 43 años. En plena juventud, con éxito. Era una mujer muy inquieta porque era abogada y trabajaba como abogada, pero a la vez trabajaba en los medios de comunicación, pero a la vez le gustaba la equitación y se iba a montar caballo y luego a la vez ahora también piloteando avionetas. Lamentablemente allí encontró la muerte. En plena juventud. La gente, por supuesto, si nosotros que estamos lejanos de ella, que solamente la veíamos en las pantallas, nos preguntamos por qué una persona tan joven y en pleno éxito muere. No entendemos, su familia no entiende por qué se tuvo que ir en plenitud. Cuando un familiar muere, y cuando murió mi abuelita a los 99 años de edad, estando enferma en el hospital, pues de alguna manera te viene el consuelo de que Dios te la dejó muchos años. Mi madre tiene 98 años, está en cama. Un día Dios se va a acordar de ella. Dios se acuerda de ella todos los días. A lo que me refiero es que un día va a terminar su misión aquí y Dios la va a llevar y va a ser un dolor y sufrimiento para nosotros, pero de alguna manera te queda esa sensación de que Dios fue bondadoso porque la dejó mucho tiempo. Sí, al final sufriendo, pero eso también fue bondadoso porque le permite a mi madre sufrir junto con él la pasión y el dolor y el sufrimiento. Pero te queda esa tranquilidad de que la tuviste muchos años y de que se fue para dejar de sufrir. Pero en casos como esta mujer suceden mucho. Cuando nació mi nieto Bruno, también nació mi nieto Dante. Mi nieto Bruno estuvo sufriendo en la incubadora 3 meses, pero gracias a Dios ahorita sigue dándonos muchas alegrías, jugando fútbol americano y todo. Pero Dante murió. Dante murió ahí en el momento de nacer. Y fue un dolor para mi hija tremendo y un dolor para nosotros. Y no entiendes por qué ese dolor. Pero precisamente por eso Jesús quiere que veamos todo eso con los ojos de la fe. Que es el dolor y ese sufrimiento, también lo pasó Jesús. Por eso dice la carta a los Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que sea indiferente a nuestro dolor y el sufrimiento porque él mismo lo padeció. Y mucho más fuerte que nosotros y sin tener por qué padecerlo, porque el dolor y el sufrimiento llegaron como consecuencia del pecado y Jesús fue semejante en todos nosotros, menos en el pecado. El tema del dolor y el sufrimiento es algo que siempre se ha preguntado la humanidad y solamente encontramos la respuesta, no cuando usamos la inteligencia, sino cuando usamos la sabiduría. Y es una respuesta que nunca la vamos a entender completa hasta que estemos y que Dios nos permita estar con Él en el reino de los cielos. Vamos a entender por qué sucedieron todas estas cosas. Pero mientras, por eso dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses, consuélense pues los unos a los otros con estas palabras. No queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como aquellos que no tienen esperanza. Por eso dice para que no vivan tristes, no para que no estén tristes,
Aquellos que tenemos esperanza, estamos tristes por la pérdida, que no es pérdida. Yo siempre les digo, cuando muere un ser querido, estamos acostumbrados a decir, hemos perdido un ser querido, y no lo has perdido. Siempre yo les digo, cuando pierdes algo, significa que no sabes dónde está. Yo traía perdida una dalmática, que no tenía, yo creo que meses o no sé si un año, que yo estaba seguro que tenía 3 rojas, y sin embargo había una que la tenía perdida porque no sabía dónde estaba, y hasta me ponía a dudar si realmente las tenía. Ahora en la fiesta de San Mateo resultó que ahí la tenía, yo creo que desde el año pasado. Pero entonces ya la encontré, no estaba perdida. Digo, estaba perdida porque no sabía dónde estaba, pero ahí estaba todavía. Es lo mismo que sucede con un ser querido, no está perdido, porque sí sabemos dónde está, sí sabemos a dónde va, y sí sabemos que un día nos vamos a reencontrar con él. Entonces, mis hermanos, ánimos, vamos a seguir juntos y a prepararnos. Los que puedan ir desde hoy en la tarde a la misa de precepto dominical, qué bueno. Los que no, domingo, día del Señor. No puede ser nada más importante en tu vida el domingo que ir al encuentro del Señor, que ir a la misa. No se te olvide, por favor. Ahí es donde vas a recargar tus pilas y tu energía, porque el Señor te va a estar esperando con los brazos abiertos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.